Continuando con el compromiso adquirido con todos ustedes de profundizar en el tema del marketing electoral y dada la coyuntura latinoamericana de diferentes elecciones, hoy hablaremos de uno de los temas esenciales: ¿cuál es la verdadera influencia que tienen las encuestas en el votante? Ese es el tema que abordaremos en el día de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. En programas anteriores hice una descripción de los efectos y las realidades que viven las encuestas electorales, la forma en que éstas influyen de manera general cuando no se aplican como debe ser. Pero hoy particularmente enfatizaré cuál es la influencia que tienen los sondeos y las encuestas en la decisión de votar. Mucho se ha especulado desde que hace más de 60 años se empezaron a utilizar las encuestas y se han hecho diferentes estudios en múltiples circunstancias, en distintos escenarios electorales, y algunas conclusiones podemos compartir hoy con ustedes en relación con cómo es que funciona en la psicología y en la decisión del consumidor cuando escucha los resultados de unas encuestas, que cada vez, como las evidencias lo han señalado, al final de la votación se han equivocado de manera notable. Latinoamérica es un ejemplo de cómo cuando las encuestas predicen un resultado, los resultados son casi siempre distintos. En Colombia particularmente hemos vivido esta realidad en los últimos años y por eso vale la pena entonces reflexionar qué es lo que sucede. Por supuesto que estoy haciendo referencia a cuando las encuestas se hacen técnicamente bien, cuando se aplican los métodos científicos a hacer la investigación, pero no se utilizan los resultados como sería la intención inicial de quienes contratan estos estudios. Veamos entonces cuáles son algunos de los principales efectos que tienen los resultados de las encuestas. En primer lugar, hay una especie de influencia en la orientación del voto. Me explico. En muchos de los votantes, en muchas de las personas que participan en los comicios, hay una sensación de querer apoyar al ganador. Es muy conocida la frase de subirse al carro de la victoria. Entonces, las encuestas pueden hacer que cierto número de personas decidan votar por el que va adelante, para después decir con cierto orgullo que logró y que acertó en la decisión. Incluso, paradójicamente, cuando este ganador resulta elegido, entonces la persona dice: yo voté por él. Pero si su gestión no es la esperada, es muy posible que esa misma persona diga: yo no voté por él.
pero siempre buscando subirse a ese tren de la victoria, y entonces tiende a votar por el que va ganando. En contraste, hay personas que tienden entonces a votar por el que va perdiendo, un poco como una suerte de solidaridad por aquella persona que participa en la contienda electoral, pero no está ganando en las encuestas. Hay una tercera postura, es que se puede tender a apoyar al que va subiendo. Usted ve que hay un candidato que tiene posibilidades y en las diferentes mediciones que se hacen va subiendo. Es posible que las personas quieran contribuir a que ese ascenso se produzca y terminan en cuarto lugar haciendo una especie de voto útil cuando las personas deciden votar por cierto candidato porque hace parte del conjunto de los amigos, de los allegados. Entonces, un poco con la decisión de hacer parte de ese grupo de ganadores, puede tender a votar por determinado candidato. En este caso, entonces, las encuestas están influyendo de alguna manera la direccionalidad del voto. Sin embargo, también, en otro sentido, hay otro gran fenómeno que es influido por las encuestas, es el tema de la participación electoral propiamente dicha, el día de la votación. Pueden suceder varios fenómenos. El primero de ellos es que aquellos que se sienten ganadores, que están con el candidato que va sobrado en las encuestas, pueden sentir un efecto de relajación. Particularmente quiero compartir con ustedes el caso colombiano de este hecho. En los recientes años se hizo una votación por un acuerdo de paz. Las encuestas mostraban una diferencia enorme, casi que de 70 a favor de sí y 30 a favor de no. Sin embargo, el día de las votaciones, la tendencia mayoritaria en las encuestas perdió. Sí, una especie de relajación. También hubo en esa ocasión unas circunstancias atmosféricas de lluvias, entonces las personas no salieron a votar porque estamos ganando. Esto se va a ganar de todas maneras, llevamos mucha ventaja. El otro efecto puede ser el del desánimo. Entonces las personas ven que no, estamos muy lejos, ¿para qué vamos a votar? No tiene sentido irse allá a perder tanto tiempo, si por más que salgamos mi voto es uno solo y entonces yo para qué voy a salir. Y ese desánimo puede hacer entonces que ese candidato que no va ganando en las encuestas termine prácticamente desaparecido del escenario. Y hay una tercera postura, es que las personas pueden pensar una especie de votación inesperada. Por ejemplo, es posible que las personas vean que hay un candidato que no es de su preferencia por cuestiones ideológicas, políticas, programáticas, y entonces decide votar ese día porque no quiere que ese candidato gane, solo porque en las encuestas le van diciendo cómo es el camino. Y un tercer y final efecto relevante que tienen las encuestas tiene que ver con lo que está alrededor de las motivaciones del voto. Una de las motivaciones del voto es que puede hacer que, dado el resultado de las encuestas, hay una serie de abstencionistas. Es un segmento de mercado que próximamente trabajaremos en este canal. Este segmento de abstencionistas, algunos lo son porque son antisistema, y entonces cuando ven que un candidato que va en contra del sistema está encabezando las encuestas electorales,
tienden a votar por él. Digamos, son esos abstencionistas radicales que quieren que todas las cosas cambien, y entonces las encuestas los van induciendo para que voten en favor de ese candidato que es antisistema. De la misma manera, hay un pequeño grupo, de acuerdo con las investigaciones realizadas, que son una especie de grupos antisondeos, antiinvestigación. Se ha detectado en diferentes investigaciones que estas personas quieren llevarle la contraria a la tendencia en las encuestas, entonces terminan participando en una votación solo y exclusivamente por mostrar que las encuestas no sirven para nada. En síntesis, entonces tenemos tres grandes efectos. Uno, que influye en la orientación del voto, en la intención. Dos, el día de la participación. Y tres, una especie de motivación adicional que generan las encuestas. Estas investigaciones han mostrado que realmente las encuestas han venido siendo manipuladas, literalmente hablando, ya sea por quienes las contratan, quienes pagan, o ya sea por agencias de investigación de mercados inescrupulosas, que recurriendo a diferentes artificios técnicos, estadísticos, que lo mencioné en un programa anterior, de comparación de muestras que no deben ser comparables, de tamaños de población, de concentrar un número de encuestas en ciertos sectores de la sociedad geográfica o sociológica o políticamente que tienen cierta tendencia para lograr que los resultados sean mejores, o incluso llegando al descaro de responderse las encuestas no de manera profesional por quienes son encuestados, sino por los encuestadores en determinados escenarios, es decir, falsificando las respuestas. Se ha demostrado entonces que estas votaciones potencialmente medidas por las encuestas tienen un efecto en el mercado electoral. Y entonces los ciudadanos no terminan votando de manera consciente, más bien de manera impulsiva, no terminan votando con conocimiento de causa, sino movido por una serie de emociones, producto muchas veces del miedo o de la ilusión que genera un cambio de los diferentes sistemas, y a veces influidos de manera clara por las tendencias universales de las votaciones. Para nadie es un secreto que el mundo está en peligro por todo el mundo del cambio climático que nos está afectando de manera notable, y entonces hay una tendencia a que las poblaciones en el mundo tiendan a votar por aquellos candidatos que en su programa, en su plataforma, está la defensa del medio ambiente y está el programa de cómo hacer frente a estos inminentes peligros que la ciencia ha demostrado que tenemos muy cerca, relativamente hablando, en el tiempo. Entonces las encuestas electorales terminan teniendo una influencia notable en los votantes, incluso logrando que no ganen los mejores, sino ganen los más conocidos, sino ganen aquellos que por una razón u otra tienen ciertos intereses, sobre todo porque a pesar de lo que se diga, las consecuencias están a la luz del día. Las situaciones de pobreza y miseria que viven buena parte de los países de América Latina nos está diciendo algo en relación con los gobernantes que se han tenido, influidos notablemente en el mercado electoral por las encuestas. Espero que con este nuevo programa podamos seguir reflexionando sobre todos los
avatares y todas las circunstancias que vive el marketing en nuestras realidades. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y espero verlos en próximas emisiones. Muchas gracias.